Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar ahora con la exposición de la palabra de Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que me acompañen al Salmo 119, versículo 162. Y vamos a leer hasta el 168. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje que habíamos iniciado la semana pasada. Y hoy quiero concluir. El tema que ya habíamos dado anteriormente es la palabra de Dios como medio de gracia. La palabra de Dios como medio de gracia. Vamos a leer esta sección del Salmo 119. Y dice como está escrito: me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios, y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, para ser instruidos. Hoy, Señor, rogamos la iluminación del Santo Espíritu de Dios para que podamos entender tu palabra, asimilarla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, que podamos ser fieles a ti y que podamos disfrutar de los beneficios que hay para nosotros, que destilan de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo y rogamos que bendigas tu palabra en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con algo que ya habíamos iniciado la semana anterior y hablábamos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo hacíamos desde el punto de vista como un medio de gracia, como un medio de gracia. Vimos nuestra actitud, la actitud que debemos de tener frente a la palabra de Dios, y también finalmente pudimos ver las formas que tenemos para alimentarnos de la palabra de Dios. Que decíamos que los medios de gracia pueden practicarse en lo privado, como también pueden practicarse de forma pública o colectiva. Lo hacemos en privado cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios allá en casa, pero también lo hacemos en público cuando venimos y escuchamos la exposición de la palabra de Dios y estamos atentos a lo que el Señor nos habla. Ahora, de una forma práctica, quiero que observemos, hermanos, principalmente 4 cosas que tienen que ver con la palabra de Dios y que están relacionados a la práctica del medio de gracia que hoy estamos hablando. Pero antes de que las mencione, quiero que partamos de 2 cosas. Hay 2 cosas que ya damos por sentadas y que no las voy a mencionar por eso en lo que voy a decir. En lo primero es que la palabra de Dios es para creerla. Entonces partimos de la base que ya creemos la palabra de Dios. Lo que voy a decir a continuación ya toma como base que yo creo la palabra de Dios. Y lo segundo es que la Biblia es para practicarla. La Biblia es para practicarla. Entonces, esto es lo que ya estamos dando por sentado. Que la Biblia yo debo de creerla y que la Biblia yo debo de practicarla, yo debo de ponerla por obra. Así que si observamos la palabra de Dios como un medio de gracia y hablar también de otros medios de gracia, debemos entender que no son un fin. Por eso solo son medios, no son un fin. Es decir,
Yo no he sido salvo para leer la Biblia, para ser un lector. La lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia no es en sí un fin, sino que es un medio que Dios utiliza para nuestra santificación, para que maduremos en la fe, para que tengamos una vida piadosa, una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Una representa el origen de lo que sigue. ¿De qué estoy hablando? De que si yo creo la palabra de Dios, lo que sigue es la práctica de la palabra de Dios. Si creo la Biblia, entonces debo obedecerla y debo de practicarla. Si eso no es así, entonces eso estaría significando que para nosotros la Biblia es como cualquier otro libro. Y ahí estaríamos en graves problemas, porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, entendiendo lo anterior, voy a mencionar 4 prácticas necesarias para recibir los beneficios de la palabra de Dios, y que al mismo tiempo cada una representa una división del sermón. Entonces, puedo decir que la palabra de Dios debe, en primer lugar, leerse. En segundo lugar, estudiarse. En tercer lugar, memorizarse. Y en cuarto lugar, meditarse. Vamos a estar viendo estos 4 aspectos que son necesarios para que podamos obtener los beneficios de la palabra de Dios. Y es que nosotros practicamos una religión que es la religión del libro. Nuestra fe y nuestra práctica deriva de la Biblia. Todo lo que creemos, todo lo que hacemos debe de derivar de la palabra de Dios. Si Dios ha hablado, por lo tanto, lo menos que podemos hacer, nosotros que somos esclavos, súbditos e hijos de Dios, es escuchar y atender a sus palabras. ¿Usted quiere ser un creyente victorioso? Dependa de la Biblia. ¿Usted quiere ser un creyente maduro? Dependa de la palabra de Dios. ¿Usted quiere estar firme ante las acechanzas del enemigo? Entonces dependa de la Biblia. ¿Quiere vivir usted dentro de la voluntad de Dios? Lea la Biblia y cúmplala. ¿Usted quiere una revitalización de su fe? Vaya a la Biblia. Nosotros no podemos hacer a un lado la Biblia. Dependemos de la Biblia. Es la base de nuestra práctica y de nuestra fe. El Salmo 119, 25 dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Muchos buscan hoy un avivamiento, pero no van a la Biblia. Quieren depender su avivamiento de emociones y de prácticas extrabíblicas. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Dice el salmista: vivifícame conforme a tu palabra. En el 107 dice: estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. El 116 dice: sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. ¿En dónde están las promesas del Señor? En su palabra. Es muy obvio y no requiere siquiera mencionarlo, hermanos, que el salmista amaba la palabra de Dios. Encontramos en los salmos constantemente que los salmistas amaban la palabra de Dios. Y esto es necesario, hermanos, para que haya un aprovechamiento genuino de la palabra de Dios como medio de gracia. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no podrá obtener ningún beneficio de ella. Si usted no ama la palabra de Dios, será imposible que usted lea con gozo. Terminará leyéndola como leer cualquier artículo en un periódico. Amar la palabra de Dios significa entonces entregarnos a ella. Si aplicamos el concepto bíblico de amor que implica entrega y que implica sacrificio, entonces debemos entender que amar la palabra de Dios significa entregarnos a ella, dedicarnos a ella. Y si no amamos la palabra de Dios, entonces vamos a manifestar
lo contrario a la entrega, y es un alejamiento de la palabra de Dios. Si usted no ama la palabra de Dios jamás va a poder ocupar un lugar especial en sus pensamientos. En el Salmo 119:97 leemos aquel famoso salmo: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Hay cantos, hay himnos donde se expresa esto: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, amar la palabra de Dios implica también meditar en ella, pensar en ella, que ella ocupe un lugar importante en nuestra vida. Si usted no ama la palabra de Dios, no podrá hallar gozo en ella, y mucho menos sus ojos serán alumbrados con la palabra de Dios. El Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y lo que tenían los salmistas era la ley. Todo lo que usted tiene ahora en su conjunto, que le llamamos la Biblia y la palabra de Dios, ellos tenían mucho menos de lo que usted y yo tenemos, porque la revelación ha sido progresiva. Ellos no tenían los evangelios, no tenían el libro de los Hechos, no tenían los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. No tenían eso. Pero la expresión de ellos en cuanto al mandamiento del Señor, que es la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es recta. Dice que la palabra de Dios alegra el corazón. El mandamiento del Señor dice que es puro. Y es la palabra de Dios lo que alumbra los ojos. Si usted no ama la palabra del Señor, nada de eso va a ser real en su vida. Porque ella es verdad, ella es luz, ella es una compañera fiel, ella es un deleite para el alma, ella es sustento para nuestra vida, ella es esperanza por medio de esas promesas que están escritas ahí. Y es una guía que nos dirige al cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios. Así que, para que esto suceda, hermanos, vamos a ver en primer lugar que debemos leer la Biblia. Vamos a empezar por ahí. La lectura de la Biblia es una puerta. Es una puerta que debe abrirse con la llave de la fe. Si usted no tiene fe, usted estará leyendo cualquier libro. Usted estará leyendo a Gabriel García Márquez. Usted estará leyendo a Alfredo Espino. Usted estará leyendo a cualquiera de esos autores. Pero si usted ora al Señor y usted entiende que esta es la palabra del Señor y usted va a la Biblia para leerla, usted la va a leer con fe, sabiendo que el autor de lo que usted está leyendo es Dios mismo. Así que la única manera de proceder con las demás actividades que derivan de la lectura de la palabra de Dios es esta: acercándonos a la Biblia con fe. Debemos leer entonces la palabra de Dios. Ayer leíamos en Nehemías 8, 2 al 3, dice: entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y todo parte de una lectura. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura, obviamente de las Sagradas Escrituras. La exhortación y la enseñanza. Como pastor debe de ocuparse de la lectura.
la exhortación y la enseñanza. Pero esto no es solo para un pastor, sino que esto es para todo creyente. ¿Se está usted ocupando de la lectura de la palabra de Dios? Tanto era el deseo de leer la palabra de Dios que le dice el apóstol Pablo, ahora en 2 Timoteo 4:13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque deseaba leer la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos encontramos con estas palabras. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté bien equipado para toda buena obra. Debemos entonces leer la palabra de Dios. Vemos aquí la importancia, porque la lectura de la palabra de Dios es esa puerta que nos va a ayudar a que nosotros podamos reprender, podamos corregir, podamos instruir, podamos estar equipados para toda buena obra. No podemos anular la lectura de nuestra vida cristiana. Dependemos en todo momento de ello. Por eso es importante que entendamos el valor de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios. Nos debería de motivar a leerla regularmente, diariamente. Es tan importante la lectura que en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿no has leído? ¿O no han leído en la ley? Porque es importante la lectura. Él estaba asumiendo que los que dicen ser pueblo de Dios, ¿qué hacen? Leen la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 22, 31 al 32 dice, pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Les dice, ¿no han leído? Cristo mismo, entonces, era un lector diligente. Él creció leyendo la palabra de Dios. Él creció en la gracia. Creció de esa manera. Parte de su sacrificio y su humillación era que él tenía que aprender. Y él tenía que ser instruido. No es que él no era Dios, es que siendo Dios se humilló. Él sabía que la palabra de Dios habla de él. Pero vemos acá, entonces, en la palabra de Dios que nos dice, la misma Biblia, que él aprendió. Él fue enseñado. Cuando él se enfrentó a la tentación, ¿qué dijo él? Escrito está. Escrito está. Por lo tanto, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino la tentación, Él utilizó la palabra para combatir la tentación. Cuando vienen las pruebas, hermanos, ¿qué tanto de la palabra de Dios hay en nosotros para poder combatir? Porque nos encontramos en una guerra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Hay una guerra espiritual que se libra todos los días y se libra principalmente en nuestra mente. Es ahí. Los dardos del enemigo, los dardos de Satanás van a apuntar a nuestra mente, pero al mismo tiempo es ahí donde debe de estar la palabra de Dios. Debemos de construir muros para proteger nuestra mente, para guardar nuestro corazón como algo valioso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo vamos a atender, hermanos, a un inconverso que está diciendo que necesita ayuda y no tenemos pan para darle? Y no tenemos la palabra de Dios para poder responder a la necesidad de aquel que no conoce a Dios.
¿Cómo vamos a responder, hermanos, cuando un hermano necesita consejo? Cuando un hermano está débil, cuando un hermano necesita ser confrontado. ¿Cómo vamos a responder a esa necesidad si no está la palabra de Dios en nosotros? Vamos a terminar entonces sustituyendo la palabra de Dios por nuestras propias palabras. Pero la única palabra que es viva y que es eficaz es la palabra de Dios, no la nuestra. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ser consistentes en esto? Es decir, buscar crecer en la lectura. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es ser disciplinados. Eso es todo. Sea disciplinado en la lectura. Dedique tiempo. Dedique tiempo. Al día de hoy llevamos una lectura, un programa de lectura dentro de la iglesia, y es bueno que participemos. Y quiero admitir, hermanos, que he visto que hemos sido constantes en eso, los que estamos participando, y al mismo tiempo he notado también crecimiento. He notado que las conversaciones mejoran. He notado que tal vez en lo que leemos, a veces lo colocamos en nuestro grupo de WhatsApp y reportamos la lectura, a veces lo hacemos acá en las mesas cuando estamos en nuestros ágapes, tenemos una conversación, y eso es parte, hermanos, del beneficio que tenemos. Somos confrontados, somos animados. Podemos ver el testimonio bíblico de aquellos que actuaron mal, como Jeroboam, que se menciona constantemente. Ahorita que estamos leyendo el segundo libro de Reyes. Y vemos ese beneficio, hermanos. ¿Pero qué requiere esto? Disciplina. Encontrar el tiempo. No deje la lectura de la Biblia al azar. Sea intencional, sea deliberado en esto, aparte tiempo todos los días y sea consistente. Esfuércese por construir y desarrollar el hábito de la lectura regular de la Biblia. Y pídale a Dios que le ayude. Y en segundo lugar, hermanos, para ser consistente en esto, podemos aprovechar un plan de lectura. Como estamos haciéndolo como iglesia, eso nos ayuda mucho. Y de pronto decimos, hoy no he leído. Tengo que leer. Y de pronto vemos ahí a la hermana Esperanza, que es la primera que ya reporta su lectura. Y luego dice, tengo que leer. Y ha sido bonito, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor. De verdad, es una gran alegría que podamos ver eso. Así que, hermanos, seamos conscientes de que necesitamos leer. Pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a la segunda parte. La Biblia no solamente debemos leerla, también debemos estudiarla. Leer la Biblia, hermanos. Solo leer la Biblia es como que usted alce vuelo sobre un bosque muy amplio. Y usted puede divisar hasta dónde llega el bosque. Usted puede ver los colores que sobreabundan en ese bosque. Usted puede ver hasta dónde se extiende el bosque. Eso es leer la Biblia. Usted puede disfrutar la belleza, el panorama agradable. Pero estudiar la Biblia es ir paso a paso en el bosque. Es caminar en el bosque. Es tropezarse. Es herirse los pies. Y al mismo tiempo dentro del bosque encontrar medicina para las heridas. Es ir avanzando a lo profundo del bosque y de pronto encontrar un arroyo para beber de él. Es ir en lo profundo del bosque y necesitamos comer y podemos cazar en ese bosque. ¿Se da cuenta cómo es distinto leer de estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia entonces es profundizar
en descubrir el significado original del texto, interpretarlo correctamente y aplicarlo. Eso es estudiar la Biblia. La mera lectura de la Biblia, hermanos, es necesaria, pero no es suficiente. Siempre en Nehemías 8:8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Usted necesita aplicar principios para poder entender. Algunos que son bien básicos, que ya los voy a mencionar para nuestro aprovechamiento. Decía Dwight Moody, el gran predicador del siglo XIX, decía esto: lean la Biblia, amigos míos, como si estuvieran buscando algo de valor. Es mucho mejor tomar un solo capítulo y dedicarle una semana que leer la Biblia al azar durante una semana. La actitud del cristiano, hermanos, hacia el estudio de la palabra de Dios debe de ser serio y debe de ser reverente. Debemos de tener una dependencia solemne del Espíritu Santo para acercarnos al texto. Por ello, debo asegurarle, hermanos, que usted debe de solicitar, pedir y rogar la sabiduría al Espíritu Santo para que le ayude a estudiar la palabra de Dios. Esto para algunos puede parecer un impedimento para estudiar la Biblia, pero así como se hace la herida, el Señor mismo da la medicina. ¿Qué dice el Señor? Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, como necesitamos sabiduría para estudiar la palabra de Dios, Dios mismo es el que nos la da. Dice Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que la sabiduría que se necesita para el estudio de la palabra de Dios es provista por Dios. Y no solo para tratar los textos con entendimiento, sino que también nosotros, a través de esa sabiduría, vamos a poder llegar a la práctica de lo que estamos aprendiendo y conociendo en ella. Por eso debemos establecer la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. La lectura solo requiere de la habilidad de leer y tener comprensión lectora. Pero estudiarla demanda un esfuerzo mayor. Es extraer ese significado que sea aplicable a nuestra vida. Pero al mismo tiempo debo de hacer una advertencia en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque la tentación siempre va a estar a la puerta. Aún en la labor más noble, como es la lectura y el estudio de la palabra de Dios, aún en eso debemos de revisar nuestras motivaciones, para que no caigamos en el descuido de aquellos teólogos liberales que se acercan al texto para cuestionar la veracidad de la palabra de Dios y así opacar la obra divina en el texto y se vuelven críticos de Dios. En vez de buscar alimento, se ponen a criticar al chef que con gran amor ha escrito un texto que da vida. Por eso, hermanos, pidamos a Dios que nos libre de estudiar el texto bíblico, solamente procurando erudición por encima del propósito santo con que Dios nos ha dado la palabra de Dios. Dios nos libre de estudiar el texto sagrado, procurando solo el saber por encima de aquella hermosa y deleitosa actividad del hombre, que el hombre puede hacer, que es conocer al Dios verdadero
y vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos libre, hermanos, de tomar partido en extremos dañinos, perniciosos. Por un lado tenemos a los que ven la Biblia como un documento académico, y por el otro lado tenemos a los que ven la Biblia como que si fuera cualquier cosa, como una revista que se lee. Usted lee una revista cuando quiere, cuando está en el baño, cuando está esperando entrar al dentista, pero la Biblia no se aborda de esa manera. Muchos de los que no se toman en serio el estudio bíblico caen en el error de tomar la lectura bíblica y la Biblia como cualquier cosa. Un día abren la Biblia y ahí la leen. De pronto abren la Biblia y quiero leer. Aquí quiero leer esto. La guardan. Luego, 2, 3 semanas después, la vuelven a abrir. Hoy quiero leer aquí, porque soy cristiano. ¿Qué pensaría usted si yo hiciera lo mismo como predicador? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor y vamos a ver aquí. Ezequiel 4:4. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Y yo empiezo a hablar de cualquier cosa. Eso no es provechoso. Si no es provechoso aquí, no va a ser provechoso para usted. Sea más sistemático. Sea más sistemático, más dedicado. Y lo mismo podría decir, como ejemplo, usted no llega a la farmacia a comprar cualquier medicamento. Tengo un dolor en el hígado. Aquí está esta Talcin. Aquí está esta metformina, tómese. Hermanos, debemos nosotros ser intencionales en conocer más de la palabra de Dios para conocerlo más a Él. A veces nos acercamos así a la Biblia y es porque no tenemos el compromiso de estudiar seriamente la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, no cabe duda que existen estudios bíblicos profundos. El estudio que pueda hacer un pastor, el estudio que pueda hacer un maestro de la Biblia, un académico, un estudiante de un seminario bíblico, o creyentes más maduros que pueden valerse de recursos como léxicos, comentarios, idiomas originales, hebreo, gramática, historia, comentarios de todo tipo, todas esas herramientas. Hermanos, no estoy hablando de eso, que eso se puede hacer también. Pero estoy hablando de la forma más básica del estudio bíblico. Es que usted se encuentre solo con el texto bíblico. Solo. Primero usted tiene que ir a la Biblia. Usted tiene que encontrarse con el texto bíblico. Usted solo. Ahí, el Espíritu Santo, la Biblia y usted. Ese es el estudio del cual estoy hablando. No estoy hablando de los otros estudios que usted los puede hacer, claro que sí, pero ahora me estoy refiriendo a la forma más básica del estudio bíblico. La Biblia, hermanos, sigue siendo la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, haya o no haya comentarios, haya o no haya recursos bíblicos, haya o no haya seminarios. La Biblia seguirá siendo la palabra de Dios y dejada por Dios para su pueblo. Usted no necesita depender de los comentarios y las ayudas y los recursos que hay. Claro, los podemos utilizar. Pero primero, hermanos, estoy hablando de encontrarnos nosotros con el texto bíblico. Ahora, de forma práctica, quiero darles, hermanos, algunas preguntas que podemos hacernos para obtener el mayor beneficio del texto que nosotros leemos. Una de las cosas que debemos aprender es que podemos hacerle preguntas al texto para obtener lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, voy a dar algunas preguntas que le van a ser muy útiles. Si no las alcanza a escribir, le aconsejo que vea la repetición de este video que queda en nuestra página y posteriormente en YouTube.
En primer lugar, hágale esta pregunta. ¿De qué habla el autor antes y después del texto que yo he leído? Porque eso nos va a ubicar en un contexto. Usted no puede agarrar un texto y decir que está diciendo algo cuando el autor puso ese texto dentro de un contexto. 2, ¿logra identificar el género literario? ¿Es poesía lo que está leyendo? ¿Es literatura apocalíptica? ¿Son los evangelios? ¿Es historia? ¿Es profecía? ¿Es una parábola lo que está leyendo? ¿Qué es lo que usted está leyendo? ¿Puede identificarlo? ¿Qué aspectos culturales hay involucrados ahí? ¿Usted logra entender cuando algo es cultural? ¿Por qué, por ejemplo, Abraham manda a buscar esposa para su hijo? ¿Se hace eso hoy en día? ¿Sale alguien a buscar una esposa para su hijo allá al otro lado del país? Son aspectos que están ahí culturales, formas en las que se hacían las cosas. Otra pregunta, ¿es posible encontrar a Cristo en ese pasaje? ¿Ve a usted a Cristo ahí? ¿Puede usted resumir el pasaje? ¿Ubica usted el texto en la historia redentora o en la historia de la salvación? ¿Está hablando de aspectos salvíficos? ¿Es eso que usted está leyendo es importante para la salvación? ¿Cuál es el tema principal que está tratando el texto? ¿Está hablando de misiones? ¿Está hablando de discipulado? ¿Está hablando de matrimonio? ¿Está hablando de la historia de Israel? ¿Está hablando de pecado? ¿Está hablando de santidad? ¿Está hablando de salvación? ¿De qué está hablando el texto? ¿Cuál es el tema principal? ¿Quiénes son los personajes principales también? ¿Qué pasajes hablan del mismo tema? Esto se le llama referencias cruzadas. Si, por ejemplo, usted está en el Antiguo Testamento, ¿hay algo en el Nuevo Testamento que hable acerca de lo mismo? ¿Puede identificar usted a alguna persona de la Trinidad en el texto que usted está leyendo? ¿O están las tres personas? Por ejemplo, cuando leemos el pasaje cuando fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, allí encontramos que ese es un texto trinitario. ¿Cuál es la acción a la que me llama el texto o cómo puedo responder? ¿El texto me está exhortando? ¿El texto me confronta o me anima? ¿El texto me está recordando algo? ¿Me está aconsejando o me está mandando algo el texto? ¿Hay algún ejemplo ahí que yo deba seguir? Otra pregunta importante, ¿me está revelando alguna doctrina fundamental ese texto? ¿El texto predica el evangelio? ¿Puedo observar algún mandamiento o promesa ahí? Hay una Biblia que se llama Biblia de promesas, donde le han marcado todas las promesas. Claro, la Biblia tiene promesas, pero no todo es promesas. Así que hay un sobreenfoque en las promesas, pero también tenemos mandamientos. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he leído? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he leído? Hubo un pastor que se llama Jeffrey Thomas y él escribió esto: no esperes dominar la Biblia en un día, ni en un mes, ni en un año. En cambio, espera a menudo estar desconcertado por su contenido. Todavía no está todo claro. Los grandes hombres de Dios a menudo se sienten como novatos absolutos cuando leen la Biblia. Cuando usted más estudia la Biblia, usted se da cuenta que más ignorante es. El apóstol Pedro dijo que había algunas cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo. Imagínense el apóstol Pedro diciendo eso. Hay algunas cosas difíciles y ahora nosotros, hermanos. Me alegra que él escribiera estas palabras porque a menudo siento lo mismo. Entonces no esperes tener siempre una carga emocional o una sensación de tranquila paz cuando lees la Biblia. Por la gracia de Dios puedes esperar que sea una experiencia frecuente, pero a menudo
No tendrás una respuesta emocional en absoluto. Que la palabra quebrante tu corazón y tu mente una y otra vez a medida que pasen los años. E imperceptiblemente habrá grandes cambios en tu actitud y en tu conducta. Tú serás probablemente el último en reconocerlos. Con frecuencia te sentirás muy, muy pequeño, porque cada vez más el Dios de la Biblia se convertirá en alguien maravillosamente grandioso. Y esto es conforme nosotros estudiemos la Biblia. Así que hermanos, les encarezco, les exhorto y les animo a que perseveremos en el estudio diligente de la palabra de Dios. Tome papel, tome lápiz, ponga su Biblia y empiece a hacer estas preguntas al texto. Respóndalas. Y le aseguro que de forma básica usted va a poder tener un estudio de la palabra de Dios que le ayude a poder aprovechar al máximo la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos de memorizar la Biblia. Memorizar la Biblia. ¿Qué es lo primero que yo debo de decir, hermanos, en cuanto a la memorización? Que es una tarea difícil. Porque si el estudio puede llegar a representar una dificultad, la memorización puede llegar a ser aún más difícil. ¿Por qué? Probablemente no le estemos tomando importancia a la memorización por el hecho de que representa mayor esfuerzo. Y así como a usted le puede costar memorizar, a mí también. A todos nos cuesta memorizar. Tal vez hay personas que no. Se dice de Spurgeon que tenía una memoria fotográfica, que veía una vez y procesaba muy rápido para poder tener frescos esos textos. Yo admito que yo no soy así. Y probablemente en menor o mayor grado usted también. Pero para poder meditar, necesitamos entender, hermanos, la necesidad de guardar la palabra de Dios. Si usted quiere obtener un verdadero provecho, usted debe de memorizar la palabra de Dios. Si no recuerda o memoriza, usted no va a poder meditar en la palabra de Dios. También para que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra, por ejemplo, en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quienes el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Cómo el Espíritu Santo puede hacer una obra de recordar si usted no tiene nada en la cabeza? Y también, si usted memoriza, usted va a poder cumplir una función didáctica, es decir, de enseñar, y una función apologética. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para presentar defensa? Estudiando la palabra de Dios y memorizándola. ¿Cómo yo voy a poder enfrentarme a un mormón, a un testigo de Jehová, a un unitario, si no tengo la palabra de Dios? Yo no puedo agarrar este texto y decir, bueno, el Espíritu Santo me va a recordar. ¿Y qué le va a recordar? Yo, en mi faceta como padre, he luchado, hermanos. Luchamos con enseñar y para que haya memorización. Memorizar el credo, enseñar el catecismo, las respuestas de las preguntas, artículos de fe, textos bíblicos. Pero si notamos, es más fácil que los niños memoricen otras cosas. Hay canciones que se aprenden. Yo le digo a mi hija, ¿cómo te aprendes esto? Y el credo nos ha costado tanto y seguimos luchando para que te lo aprendas. Y hay otras cosas que se las aprenden rápido, porque las están constantemente escuchando. Y ellas están sintiendo diversión. Y ven un provecho, digámoslo así, un provecho en eso. Pero no alcanzan a entender que hay mayor provecho en lo otro. Pero
eso no implica que no debamos esforzarnos porque memoricen. Para un adulto no debería de ser ese el pensamiento de que no hay provecho, sino lo contrario. Debemos memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de memorizar? En primer lugar, porque la memorización nos va a suministrar poder espiritual. El Salmo 119:11, muy conocido. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me enfrento a la tentación y a las pruebas, si la palabra de Dios mora en mí, entonces eso me suministra un poder también, y que el Espíritu Santo utiliza esa palabra que yo he memorizado, he atesorado y he guardado para no ceder ante la tentación. Así que nos ayuda en nuestros momentos de necesidad. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que asimismo también Él va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? Ir a la palabra de Dios que está en nuestra mente y que ella sea nuestra fortaleza. Esa vía de escape puede ser la escritura, hermanos. En segundo lugar, hermanos, la memorización va a fortalecer nuestra fe. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en el Señor. Te las he hecho saber hoy a ti también. Es algo delicioso, es algo agradable. Así que aprender la palabra de Dios aumenta nuestra confianza en Él. La memorización refuerza la verdad, repetir esa verdad que está en nuestra mente nos ayuda a crecer nuestra confianza. Y en tercer lugar, hermanos, la memorización nos va a equipar para aconsejar y para testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita aconsejar. Usted necesita la palabra de Dios. Usted quiere evangelizar. Usted necesita la palabra de Dios. Para que no ande diciendo a todo el mundo, Jesús te ama, y creyendo que eso es evangelizar. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Haremos más bien a los perdidos y a los santos cuando hablemos la palabra de Dios, anulando nuestras propias palabras, porque solo la palabra de Dios es vida y es verdad, pero su palabra y mi palabra, la palabra de ustedes y mi palabra, no es la palabra de Dios. Así que si el Señor abre las puertas para predicar el Evangelio, necesitamos la palabra de Dios. Y si esa está en nuestra mente, entonces la tarea será mucho más fácil. Y entonces también necesitamos memorizar, porque es la forma en la que Dios nos guía por la vida. Salmo 119:24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Quiere consejo del Señor? En medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles de la vida, que la palabra de Dios sea su consejera. Y finalmente, la memorización va a estimular la meditación. Ahora, antes de pasar a la meditación, que va a ser el último que voy a mencionar hoy, hermanos, no quiero ser pragmático en esto, es decir, decirles, esto ustedes tienen que hacer. Cada quien debe de descubrir la forma más eficaz de memorizar. Porque lo que me puede funcionar a mí, puede ser que no le funcione a usted. Mi forma de memorizar implica escribir, utilizar post-it, pegarlos enfrente de mi escritorio y repetir. Puede ser que usted elija otro medio, otra forma, otro método. Puede buscar, hay diferentes métodos. Puede elegir el mejor y el que más le convenga. Pero esfuércese por memorizar.
Lo más simple es la repetición. Entre más lo repite, eso más se va guardando. Ahora, si yo he memorizado, y aquí termino con esta parte, o sea, no es que termino ahorita el sermón, quiero ser específico, la enseñanza, porque quiero llegar a una parte que también es muy importante, finalmente es meditar la Biblia. La Biblia debe de meditarse. La nueva era ha secuestrado esta palabra. Y si usted dice, estoy meditando, la gente hoy en día se imagina que usted está en una pose así extraña de yoga y está con las manos así y está meditando. Nosotros no nos referimos a eso. Hablamos en términos bíblicos. Decíamos que la lectura es la puerta a ese camino de crecimiento y madurez. Pero la meditación, hermanos, nos lleva a que todo tenga un sentido. De nada sirve que usted lea si no medita. De nada sirve que usted estudie si no medita. De nada sirve que usted memorice si no medita. Voy a tomar la definición de Thomas Watson en cuanto a la meditación. Thomas Watson, un puritano, él decía, la meditación es el alma que se recluye para pensar seria y solemnemente en Dios. Es el alma que se recluye para pensar seria y solemnemente en Dios, para que el corazón pueda elevarse hasta los afectos celestiales. Hay una palabra que se utiliza y es elevarse o caer. Y decía Tomás de Aquino que la virtud era análoga a la elevación. Entonces todo lo que es virtuoso se manifiesta de esa forma en la Biblia, de que es algo que se eleva, algo que sube. Las oraciones suben, por ejemplo. Se utiliza esa figura. Pero todo lo que cae se refiere a todo lo pesado y lo que es en relación al pecado y a los vicios. Por eso se cae de la gracia. Es decir, la forma de expresarlo es que lo que es virtuoso se eleva, pero lo que es pecaminoso cae. Ahora, lo que dice Thomas Watson es que para que el corazón pueda elevarse hacia los afectos celestiales. Así que con la meditación hablamos de algo que se eleva, algo que nos acerca a Dios, algo que nos separa de lo terrenal. Por ejemplo, la bienaventuranza que nosotros vemos en el Salmo 1, por ejemplo, Salmo 1, 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley, dice, medita de día y de noche. Entonces la bienaventuranza va más allá, o la encontramos más allá de la lectura, está en la meditación. Ahí es donde existe ese gozo y ese aprovechamiento. El mandamiento trasciende la lectura, nos llama a meditar. En Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que la leerás en el día y en la noche. No, dice, meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Si no leemos, si no estudiamos, ¿qué cosa vamos a meditar? En el Salmo 63:6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Qué se acuerda usted de la palabra de Dios? Se va a acordar lo que ha memorizado y lo que ha estudiado. Pero esta meditación, hermanos, no es algo nuevo. La encontramos en Génesis 24:63. Dice, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Así que la meditación, hermanos, implica apartarnos, retirarnos, separarnos
y no necesariamente de una forma física. Si podemos apartarnos, si podemos recluirnos, está muy bien. Es bueno, sin duda, para evitar distractores. Pero el esfuerzo implica necesariamente apartar nuestros pensamientos para dedicarlos a Dios y su palabra. Es ahí donde usted va a encontrar el deleite más profundo de la palabra de Dios. Es ahí. Es dejar a un lado las cosas. Como Abraham dijo a sus criados, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Es dejar todo lo demás abajo y subir al monte de la meditación. Cuando subamos a este monte, hermanos, de la meditación, cuidémonos entonces de que las aflicciones, los problemas no nos sigan. Que meditar es eso, hermanos, es apartarnos, tomar la Biblia que ya tenemos en nosotros, meditar en ella. ¿Qué es la meditación? Es esa profunda reflexión de la palabra de Dios, de sus verdades, de sus principios, lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. En el Salmo 119:15 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Solo siendo diligentes en la reflexión profunda de la palabra de Dios es que seremos nosotros recompensados en hallar los tesoros más valiosos de la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a hallar esos tesoros en lo profundo. Ningún hombre o mujer de Dios logra trascender a estas verdades de la palabra de Dios acercándose con ligereza al texto bíblico. Usted tiene que tomar un alto y meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119:99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Por qué es que se adquiere sabiduría para la vida y para la piedad? Porque la palabra de Dios es nuestra meditación. Somos llamados a ver con seriedad la palabra de Dios. Si para usted la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces ese mensaje que está ahí será tomado en serio, con reverencia, con diligencia y buscar profundizar. Le voy a dar el ejemplo de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2:19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas, meditando sobre ellas en su corazón. Porque lo que estaba sucediendo era difícil de asimilar. Y la mejor manera de poder salir adelante con eso era meditando, reflexionando en su corazón ante esas palabras que había escuchado. Así que, hermanos, la meditación traerá sanidad cuando estemos heridos. Y hablo de la meditación de la palabra de Dios, no la meditación trascendental. La meditación de la palabra de Dios traerá sanidad cuando estemos heridos, seguridad cuando tengamos temor. Va a traer fortaleza cuando nosotros nos sintamos débiles, cuando estamos tentados. Va a traer para nosotros un conocimiento experiencial de lo que estamos leyendo, conociendo y estudiando en la palabra. La meditación va a limpiar nuestras conciencias para dedicarnos al más sublime propósito de nuestra existencia, y es vivir para la gloria de Dios. Todo esto que hemos visto, hermanos, es un regalo de Dios para usted. Hay gente que no puede leer. Por ahí empezamos. Usted puede leer, dele gracias a Dios. Usted puede tener uso del entendimiento y de la razón para poder estudiar la palabra de Dios. Hágalo, dele gracias a Dios. El Señor le ha dado a usted inteligencia para memorizar la palabra de Dios. Esforcémonos. Es difícil, pero podemos hacerlo. Y finalmente, hermanos, la meditación como ese regalo de parte de Dios para nosotros, que podamos
profundizar en su palabra y obtener de ahí los tesoros más valiosos de nuestro Señor. Concluyo con esto. Dios ha desplegado su gracia y su favor hacia nuestra vida, concediéndonos la dicha de conocer su palabra. Hemos aprendido, hermanos, todo lo que debemos hacer con ella, con la palabra de Dios. Y nos llama a ser fieles a Él, concediéndonos por medio de su palabra a nosotros la fortaleza que necesitamos para la vida y la determinación que necesitamos para vivir dentro de su voluntad, a partir de nosotros ver la Biblia, la palabra de Dios, como un medio de gracia. Usted no crecerá y no va a madurar nunca separado de la palabra de Dios. Yo he sido testigo del crecimiento y la madurez de algunos de ustedes y le doy gracias a Dios por eso. Y esto ha sido por medio de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por eso. Yo no vengo a decirles, ustedes son un atajo de ignorantes de la palabra de Dios. Hermanos, Dios ha mostrado su gracia a esta iglesia. Y estamos creciendo. No somos lo que quisiéramos ser en cuanto, o no estamos donde quisiéramos estar en cuanto a madurez. Y nunca vamos a estar en este lado de la eternidad. Pero estamos creciendo. Y Dios nos está permitiendo madurar en la fe. Ahora el desafío que está delante de nosotros es grande. Y nos vamos a esforzar y a luchar todos nosotros por vivir de acuerdo a la palabra de Dios y corresponder a esta enseñanza. Por eso debemos de ser atalayas que constantemente estemos vigilándonos a nosotros mismos, si cumplimos estas verdades que ahora hemos aprendido. Primero vea usted mismo, véase hacia usted. Y luego en el amor del Señor, si usted identifica que un hermano no está leyendo la palabra de Dios, no la está estudiando, no la está memorizando y no está meditando, entonces es momento de ayudarle a que también pueda disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios para nuestra madurez y nuestra santificación. Y concluyo con este texto en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Esto no es solo para pastores, eso es para todos nosotros, que con diligencia nos presentemos a Dios como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad, que la usamos con precisión y que el Señor añada bendición a la lectura, al estudio, a la memorización y a la meditación, para que podamos descubrir esos tesoros que hay de la palabra de Dios para nosotros. Oremos.